Buenas noches. Listo, entonces vamos a continuar con lo que estábamos estudiando la clase anterior. Les voy a compartir mi pantalla. Me parece que la clase anterior, de curvas y superficies de respuesta, ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y también vamos a hablar un poquito sobre la formación de los bloques en los diseños completamente aleatorizados. Vamos a hacer de igual forma un par de ejemplos sobre los diseños experimentales con bloques. Y finalmente, si es que nos alcanza un poquito el tiempo el día de hoy, pues empezaremos a estudiar un poco también los diseños fraccionados, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no nos alcanza el tiempo, todavía tenemos dos clases más con diseño experimental factorial, así que no habría ningún inconveniente, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las superficies de respuesta, ¿no? Como les había comentado previamente al inicio del curso, pues las superficies de respuesta ya son procesos de optimización. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando no necesariamente con diseños experimentales de optimización, como son, por ejemplo, el diseño de box banking o los diseños centrales compuestos, que ya son específicos diseños que se utilizan para la optimización de procesos. En este caso, los diseños factoriales, como ustedes vieron, sobre todo los diseños factoriales que tienen diferentes niveles, no aquellos que tienen solo dos niveles, ¿no? Sino los que ya presentan diferentes niveles, ya nos permiten identificar algún tipo de curvatura que nosotros podamos tener en, en, en el, en el modelo matemático. Y si es que nosotros podemos identificar algún tipo de curvatura, pues obviamente ya podríamos generar una variable, un modelo matemático de predicción. Y en ese caso, pues ya podríamos trabajar de igual forma con la generación de superficies de respuesta. Y obviamente lo que vimos la clase anterior, utilizar las herramientas de optimización que nosotros tenemos disponibles y a partir de allí, pues, obtener las mejores condiciones de un, eh, de un experimento, ¿no? Eh, Ok, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar estos ajustes de curvas? Como les dije, cuando nosotros ya estamos trabajando con diseños factoriales, generalmente podemos ir optimizando el modelo matemático, que es lo que les había dicho, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos jugar con los factores, no con los factores, sino con los elementos del modelo matemático, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a analizar qué factores en realidad son representativos en el modelo y qué factores no son representativos. Y además la interacción de los factores. Entonces, yo en el modelo matemático, como ustedes pudieron fijarse en la clase anterior, puedo incrementar algunos factores, quitar otros factores. Y esto me va a permitir, obviamente, generar un modelo más adecuado al proceso que yo esté estudiando. Y al tener un modelo más adecuado, obviamente va a ser mucho más representativo del fenómeno, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ahí sí ya podría utilizar los modelos matemáticos para predecir la variable de respuesta. Y obviamente, cuando nosotros tenemos factores continuos, numéricos continuos, nosotros podríamos a través de este modelo matemático identificar las mejores condiciones, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto cuando tenemos factores continuos? Si es que nosotros regresamos a analizar un poquito el ejemplo que teníamos la clase anterior, voy a abrir el ejemplo también, ¿no? En este caso, nosotros habíamos empezado a analizar un problema en el cual nosotros teníamos tres factores, ¿no es cierto? Entonces teníamos el primer factor que era la duración del ciclo, el segundo factor que era la temperatura y el tercer factor que era el operador. Entonces habíamos conversado que la duración del ciclo y la temperatura son variables o son factores continuos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la duración del ciclo yo le puedo poner entre 40 y 60 minutos y la temperatura pues podría trabajar entre los 300 y los 350 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, no es que necesariamente voy a trabajar con esos valores fijos, sino que mi modelo puede ser flexible. Entonces,
El modelo matemático lo que va a hacer es interpolar cualquier valor dentro de estos rangos que yo definí previamente y obviamente estos rangos que yo definí, estos valores interpolados van a corresponder a las mejores condiciones de optimización del proceso, ¿no? Además que como estamos utilizando un modelo matemático, entonces ya sería un modelo matemático predictivo, ¿sí? Entonces no necesariamente las mejores condiciones de operación del proceso van a ser un ciclo de 50 o 60 minutos, como lo vimos en la clase anterior, ¿no? O una temperatura de 300 o 350, sino que, por ejemplo, yo podría obtener un modelo, una respuesta que me diga que el mejor ciclo de duración podría encontrarse, qué sé yo, a 55.5 minutos y la temperatura a 312 grados centígrados, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces yo puedo encontrar valores intermedios entre los niveles que yo fijé para cada uno de los factores. Y esa es la ventaja que tienen estos modelos matemáticos cuadráticos y las curvas de respuesta, las superficies de respuesta, ¿sí? Obviamente yo voy a poder generar estos modelos únicamente con factores que sean continuos, no categóricos, ¿no es cierto? Entonces ahí sí voy a poder obtener este tipo de información. Pero en los factores categóricos, perdón, como lo vimos en la clase anterior, únicamente voy a poder encontrar la mejor alternativa que corresponde únicamente al nivel que yo seleccioné para ese factor, ¿no? Entonces, en el caso del operador, yo podría tener que la mejor operación se produce con el operador número 1, con el operador número 2 o con el operador número 3, pero no podría decir que, por ejemplo, con el operador 1.5 voy a tener las mejores condiciones de operación, ¿no es cierto? Porque simplemente el operador 1.5 no existe, ¿sí? Entonces, allí ya no voy a poder generar este tipo de modelos cuadráticos que me den esta información, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante cuando nosotros estamos relacionando estas curvaturas y las superficies de respuesta, ¿sí? Entonces, importante, cuando vayamos a trabajar con este tipo de modelos matemáticos, siempre asegurarnos que nuestras variables sean cuantitativas, ¿no? Que trabajemos con factores cuantitativos y además factores cuantitativos continuos, que no sean discretos, ¿no? Entonces eso es súper importante. Ok, entonces, para que ustedes vean un poquito más claramente esto, vamos a proceder a analizar un ejercicio. Verán, vamos a trabajar con el mismo ejercicio de la clase anterior, pero en este caso ya no vamos a generar un modelo. A ver, aquí tenemos presión, temperatura. Ya, vamos a trabajar con este ejercicio de aquí. Yo les había compartido, pero igual les voy a poner en el chat del grupo, ¿no? Yo les había compartido el libro de diseño de experimentos de Montgomery. Entonces, en este libro tenemos algunas buenas ejemplos y algunos ejercicios, ¿no? Que nos pueden servir como que de guía. Entonces, vamos a trabajar con el problema 5-16 que se encuentra en la página 215. Pues de todas formas, les voy a poner ahorita mismo el enunciado en el grupo de WhatsApp y así todos tenemos la información, ¿no? Y la vamos a ir desarrollando juntos. Ah, por cierto, antes de continuar, quería hacerles una consulta, verán. Sí, pero sí, les acabo de enviar el ejercicio que vamos a trabajar, la captura, ¿no? Al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan irlo desarrollando también, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con esto, pues quería hacerles una consulta, verán. Les comento, lo que pasa es que por motivos de trabajo, la siguiente semana yo voy a tener que viajar el día viernes. Entonces, bueno, en la mañana y me regreso a mi ciudad en la tarde. Entonces, en la noche básicamente. Entonces, básicamente la hora del vuelo se me cruza con la hora de la clase, entonces no voy a poder... em,
no voy a poder conectarme, ¿no? Entonces, obviamente ya lo comuniqué a la administración, me dijeron que tengo que comunicarles a ustedes y reprogramar la sesión. Entonces, no sé si es que podemos reprogramar la sesión de pronto para el día jueves de la siguiente clase, si es que todos están de acuerdo, al menos la mayoría, y bueno, pues los que nos puedan conectar, quedará la clase grabada, ¿no? Entonces, quisiera saber si es que tienen algún inconveniente con que se reprograme la sesión para el día jueves. O en todo caso, pues podríamos hacerlo el fin de semana y de igual forma el sábado de pronto en la tarde, si es que ustedes tienen disponibilidad. Entonces, les agradezco muchísimo por su comprensión, muchachos. Entonces, voy a programar la sesión del próximo viernes, que es el viernes, déjenme ver la fecha, el viernes 8 para el sábado 9 a la misma hora, ¿no? De 7 a 9 de la noche. Muchísimas gracias. Entonces, eso para que lo tengan pendiente y pues voy a pedir que se programe la sesión a esa hora, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ok, entonces, ahora sí vamos a continuar. Ok, aquí como les había comentado, no tenemos dos alternativas. Nosotros podemos ir generando nuestro diseño experimental a partir de la herramienta que tiene el Minitab o copiar los datos en la tabla del Excel y generar a partir de allí, ¿no? En este caso, pues, yo creo que sí podríamos ir generando directamente para que vayamos usando esa herramienta, ¿no? Que tiene. Entonces nos vamos aquí a estadísticas, vamos a diseño de experimentos, DOE, y nuevamente vamos a trabajar con el diseño factorial, ¿sí? Entonces vamos a poner crear un nuevo diseño factorial. En este caso, bueno, primero vamos a leer el enunciado del ejercicio, ¿no? Nos dice, el porcentaje de la concentración de madera dura en una pulpa bruta, la presión de la cuba y el tiempo de cocción de la pulpa se investiga en cuanto a sus efectos sobre la resistencia del papel. Se seleccionan 3 niveles de la concentración de madera dura, 3 niveles de la presión y 2 tiempos de cocción. Se lleva a cabo un experimento factorial con 2 réplicas, obteniéndose los siguientes datos. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí estamos teniendo un diseño experimental con 2 réplicas, perdón, con 3 factores, ¿no es cierto? Pues nuestro primer factor es el porcentaje de concentración de la madera dura. ¿Qué tipo de factor es este? Es un factor cuantitativo, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos cuantificar la concentración que le estamos poniendo. ¿En qué rango vamos a trabajar? Desde 2 hasta 8 y tenemos 3 niveles, ¿no es cierto? Porque vamos a trabajar con 2, con 4% y con 8%. ¿Sí? Obviamente este es un factor continuo, ¿no es cierto? Porque nosotros podríamos poner cualquier tipo de concentración, entonces cualquier valor de concentración, perdón, entre los rangos definidos. Entonces podría trabajar, por ejemplo, con 5, con 6.5, con 7.3, con cualquier valor, ¿no es cierto? Entonces como la concentración puede tomar cualquier valor, va a ser un factor numérico continuo, ¿sí? Luego el siguiente factor que vamos a analizar es la presión. También nos dice que vamos a trabajar con 3 niveles de presión. 400, 500 y 650 grados. Generalmente este tipo de variables también suelen ser variables numéricas continuas, ¿no? Porque en los equipos nosotros lo más común es que podamos setear cualquier tipo de presión de operación. ¿Sí? Entonces podemos trabajar con 450, con 525, con cualquier otra presión, ¿no? Entonces nuestro valor de presión puede tomar cualquier valor dentro del rango definido, que sería de 400 a 650. Por lo tanto, tenemos otro segundo factor categórico, perdón, continuo, ¿no es cierto? Y finalmente, nuestro último factor que vamos a analizar es el tiempo de cocción en horas. Entonces, nuevamente nosotros podemos seleccionar el tiempo que vamos a trabajar dentro del rango definido, ¿no es cierto? Entonces estaríamos trabajando con 3 factores continuos. Entonces, aquí sí podríamos trabajar con modelos matemáticos un poquito más, con modelos cuadráticos, ¿no es cierto? Que ya son modelos predictivos y podríamos optimizar el modelo, obviamente, y luego optimizar la variable, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Y finalmente, eso, ¿no? Y finalmente tenemos la variable de respuesta. La variable de respuesta nos dice que es ¿no? la resistencia del papel.
¿no es cierto? Entonces se mide la resistencia del papel que se obtuvo y esa va a ser la variable de respuesta que nosotros tenemos. Además, nos está indicando que se van a realizar 2 réplicas. ¿Qué es lo interesante de, bueno, como les había comentado en las clases anteriores, ¿no? Siempre es importante que nosotros trabajemos con réplicas en los diseños factoriales. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo utilizo todas las combinaciones posibles de los factores, obviamente estoy restándole grados de libertad al error experimental. Y si no tengo suficiente información, suficientes datos, pues no podría estimar ese error experimental, ¿no? Una alternativa que se utiliza cuando tenemos diseños factoriales con un solo con una sola réplica, pues es no utilizar estas interacciones o trabajar únicamente con aquellas interacciones que sean más importantes. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es quitarle los parámetros al modelo, disminuir los parámetros o las dimensiones del modelo y con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Pues incrementar el error, los grados de libertad del error experimental, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no considero la interacción presión-temperatura, ¿de acuerdo? Por decir cualquier cosa. Esta interacción está consumiéndome un grado de libertad, pero si yo no la considero, este grado de libertad o esta variabilidad provocada por esta interacción se va a sumar a la variabilidad del error experimental. ¿Sí? Eso es lo que se hace, por ejemplo, en los bloques, ¿no? Cuando nosotros no estamos considerando las interacciones entre los factores, obviamente porque las consideramos despreciables. Entonces, todas las interacciones que nosotros no estamos considerando se suman al error experimental. Entonces, toda esa variabilidad aportada por cualquier variable que no sea significativa se suma al error experimental. ¿Sí? Ok, entonces eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos solicitan en este ejercicio? Pues nos dice analizar los datos y sacar las conclusiones con una significancia de 0.05, construir las gráficas de los residuales apropiadas y comentar la adecuación del modelo. Como siempre, ya sabemos, es súper importante que en los análisis nosotros siempre hagamos el análisis de los residuales. Es decir, las gráficas de la normalidad, homoscedasticidad e independencia de datos, ¿sí? Porque si no comprobamos esto, pues simplemente no le damos validez al modelo que estamos utilizando, ¿sí? Y finalmente nos dice bajo qué conjunto de condiciones debería operarse este proceso. ¿Por qué? Obviamente en este caso yo entiendo que lo que se desea es darle una mayor resistencia al papel, ¿no es cierto? Entonces nuestro objetivo de optimización para este caso particular es maximizar la variable de respuesta. Entonces en este caso maximizar la resistencia del papel. ¿Sí? Y es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy, pues tratar de identificar cuáles son las mejores condiciones para nosotros trabajar con este proceso. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a proceder a ingresar los datos en nuestro Minitab. Entonces, nos vamos acá. Voy a repetir, ¿no? Para seguir la línea, porque nos desconectamos un poquito. Entonces, nos vamos para acá. Vamos a la parte de estadísticas. Espera un ratito aquí. No me deja hacer. Ya. Toda la parte de estadísticas. Nos vamos a diseño experimental y aquí vamos a seleccionar la opción de factorial y ponemos crear un diseño factorial. Nuevamente ponemos generar un diseño factorial completo. Seleccionamos el número de factores, cuántos factores tenemos, en este caso 3 factores, ¿no es cierto? Que es la concentración de la madera dura, es la presión de cocción y finalmente el tiempo de cocción, ¿no? Entonces tenemos 3 factores. Ahora nos vamos a diseño y aquí vamos a ir ingresando los nombres de nuestras variables. Entonces, la primera variable, solo le voy a poner porcentaje, ¿de acuerdo? Porcentaje de madera. Ya. La segunda variable, el segundo factor que nosotros vamos a analizar es tiempo de cocción. Cocción en horas, ¿cierto? ¿Sí? Y finalmente, pues tenemos la presión de cocción, ¿cierto? La presión. Muy bien, ¿cuántos factores tenemos para el porcentaje de madera? Tenemos 1, 2 y 3 factores, entonces, perdón, 3 niveles, entonces le ponemos 3.
Para el tiempo de cocción tenemos 1 y 2 niveles, entonces le ponemos esa información, ¿no? 2 niveles. Y para la presión tenemos 3 niveles, ¿no? 1, 2 y 3 niveles en cada uno de los casos. Ponemos 1, 2, uy, podemos poner 3, ¿no? Y está. ¿Cuántas réplicas vamos a generar? Vamos a generar 2 réplicas, ¿no es cierto? Porque tenemos 2 datos en cada uno de los tratamientos que vamos a aplicar y por lo tanto tenemos 2 réplicas, ¿no? Aquí nos dice bloquear las réplicas, no las vamos a bloquear, simplemente las dejamos aquí, ¿no? Ponemos OK. Ahora, en los factores, nosotros vamos a decidir cuáles son los niveles de los factores y qué tipo de factores, ¿no es cierto? Entonces, en el tipo de factor, nosotros podemos trabajar con factores numéricos y con factores de tipo cadena o de texto, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, tenemos factores numéricos. Los 3 ya habíamos conversado previamente que son factores numéricos, ¿no es cierto? Porque pueden tener cualquier valor y, de hecho, son factores continuos. Entonces, le vamos a dejar en numérico los 3. Y ahora vamos a ingresar los niveles que tiene cada uno de estos factores. Entonces, para el porcentaje de madera, pues tenemos 3 niveles, ¿no? 2, 4 y 8%. Le ponemos 2, le ponemos 4, perdón, y le ponemos 8. ¿Sí? Ok, aquí también quiero hacer hincapié en una cosa, ¿de acuerdo? Cuando nosotros no especificamos los niveles, el modelo por defecto va a generarnos las categorías, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos tener el nivel alto, medio y el nivel bajo. Entonces podríamos ponerle con valor 1, 2 y 3. O, por ejemplo, podríamos codificar con lo que generalmente se hace, ¿no? Entonces podríamos tener menos, 0 y más. Menos nos va a representar el valor negativo, 0 el valor intermedio y más el valor máximo, ¿no? El número más alto. Entonces, en ese caso, cuando nosotros ingresamos esa información en el Minitab, generalmente eso se utiliza cuando nosotros estamos creando el diseño y no tenemos ningún inconveniente, pero cuando esa información la plasmamos en el Minitab nos va a entender como que se tratara de una variable categórica y no necesariamente de una variable continua. Por ello, en el Minitab sí es necesario que nosotros pongamos cuál es el valor del nivel, ¿sí? Entonces, para el nivel bajo, aquí tenemos 2, el nivel intermedio 4 y el nivel alto el 8, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros podemos generar modelos predictivos. Si es que nosotros utilizamos la codificación menos, 0 y más, pues no vamos a generar modelos predictivos porque únicamente vamos a poder trabajar con modelos lineales. En este caso, pues ya no necesariamente, ¿sí? En el tiempo de cocción tenemos dos factores, ¿no es cierto? Tenemos 3 horas y 4 horas, 2 niveles, perdón. Tenemos 3 horas y 4 horas. Y finalmente en la presión tenemos 400, 500 y 650 unidades de presión, no sé qué serán, me imagino que serán P6, ¿no? 400, 500 y 650. Entonces, una vez que nosotros hemos ingresado la información, pues ponemos OK y aquí en las opciones, aquí nos vamos a desmarcar este casillero que nos dice que se aleatoricen las corridas experimentales, porque cuando se aleatorizan, pues se pierde el orden, ¿no? Entonces, iba a ser más difícil que nosotros copiemos los datos. Pero cuando nosotros estemos creando el diseño experimental, porque esta herramienta nos permite crear el diseño experimental, pues sí podemos pedir que se aleatoricen las corridas experimentales, porque así ya no vamos a tener que generar luego los números aleatorios que les había indicado, sino que el programa mismo ya nos indica en qué orden tiene que hacerse cada corrida experimental, ¿sí? Entonces, para este ejemplo le voy a poner que sí nos aleatorice y luego le vamos a ordenar a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces vamos a poner OK. Y finalmente los resultados, pues le vamos a pedir solo la tabla del modelo, ¿no? Que no nos interesa analizar muchísimas cosas más. Entonces le ponemos OK y fíjense que aquí se nos genera ya nuestra tablita, ¿no? Entonces, aquí básicamente en la primera columna vamos a tener el orden de cada una de las combinaciones. Aquí, fíjense que además la tablita, además de que nos presenta el orden
de la corrida experimental, el orden en el que se tiene que realizar la corrida, ¿no es cierto? Le ordena con ese criterio, ¿sí? Por ello es que luego, cuando nosotros analicemos de estas combinaciones, de estas codificaciones de los niveles con los factores, pues los vamos a encontrar completamente aleatorizados, sin ningún patrón. Pero ya sabemos que nosotros podemos corregir eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir ordenando desde el último factor. Entonces vamos a ordenar desde la presión. Entonces aquí le ponemos que nos ordene desde el más pequeño hasta el más grande. Luego el tiempo de cocción y le ponemos nuevamente que nos ordene desde el más pequeño hasta el más grande. Y finalmente le vamos a pedir que nos ordene por el porcentaje de madera y le ponemos que sea desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos un criterio más ordenado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos en un solo bloque el porcentaje de madera, 2, el nivel bajo, ¿no es cierto? Luego en otro bloque, el porcentaje de madera intermedio, que son el 4%, y finalmente el 8%, ¿no? Luego tenemos subbloques del tiempo de cocción, como está estructurada nuestra tabla, ¿no es cierto? Tenemos el 3 y el 4, y finalmente pues tenemos la presión, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ingresar nuestra variable de respuesta. ¿Cuál era nuestra variable de respuesta? La resistencia del papel, ¿no es cierto? Que lo vamos a poner únicamente como resistencia. Y ahora sí, pues ya podemos ir copiando nuestros datos en el orden que se nos van presentando, ¿no? Entonces, fíjense que en la primera codificación tengo 400, 400, el tiempo de cocción 3 y el porcentaje de madera 2, ¿no? Que es lo que nos corresponde a esto de acá. La presión tenemos 400, porcentaje de madera 2 y el tiempo de cocción 3 horas. Entonces, vamos a ir copiando los dos datos. Luego, estos dos datos, en ver si, sí. Luego los de 500 y luego los de 650, ¿sí? Entonces, vamos copiando los 6 primeros datos. Entonces tenemos 196.6, uy, 6.6 y los 196.0, ¿no? Entonces, para los 500, 197.7 y 196, nuevamente. Y para los 650 tenemos 199.8 y 199.4. Ahora vamos a seguir llenando nuestra tablita. Vamos a seguir llenando nuestra tablita y aquí tenemos la siguiente codificación. Tenemos la presión 400, tiempo de cocción 4 horas y el porcentaje de madera 2, ¿no es cierto? Entonces nos seguimos encontrando en estas filas, ¿no? Entonces aquí tenemos la codificación, ¿no? 400, 4 horas y 2 porcentaje de madera, ¿sí? Entonces vamos a seguir copiando en este orden nuestros datos. Entonces para este casillero nos corresponde 198, uy, perdón, 198.4 y 198.6. Luego los siguientes, 199.6 y 200.4. Y para el siguiente, 206 y 209. 206 y 200.9. ¿Sí? Ahora pasamos al siguiente bloque. En este caso vamos a trabajar con el porcentaje de madera intermedio, que es 4%, ¿no es cierto? Y vamos a copiar siguiendo el mismo orden que lo hicimos para los primeros datos. Entonces tenemos 198.5 y 197.2. 196, 196.9, 198.4 y 197.6. Seguimos para acá, para 4 horas. Y aquí estamos con los de 4 horas. Y copiamos nuevamente los datos. Tenemos 197.5 y 198.1.
más. 99.6 y 199. ¿Sí? Y finalmente nos vamos con el tercer bloque, que es el del 8%. Y aquí vamos a ir copiando nuestros datos, ¿no? 197.5, 196.6. Por cierto, vale aclarar, ¿no? Que lo que yo estoy utilizando es algo que a mí me ha servido, ¿no es cierto? Entonces yo generalmente lo que hago es precisamente eso, ¿no? Ordenar en ese criterio en el que se me va presentando los datos y luego ya se me hace más fácil traducirlos a la tabla, ¿no? Ustedes pueden hacerlo de la forma que se les haga más fácil. Lo que yo siempre les recomiendo es que siempre verifiquemos la codificación que tiene el dato, ¿no? Entonces, las coordenadas que tiene. Por ejemplo, para el porcentaje de madera es 8, tiempo de cocción 3 y presión 5, ¿no? Entonces aquí tenemos porcentaje de madera 8, tiempo de cocción 3 y presión 400 o 500 nos tocaban, ¿no es cierto? Entonces siempre verifiquemos que las coordenadas que nos está presentando la tablita pues sean las que nosotros estamos traduciendo en el Minitab para que no tengamos luego inconvenientes, ¿sí? Entonces tenemos 195.5, 6, creo que era 6. 195.6, 196.2. Luego 197.4, 198.1. Luego 197.6, 197, 197.8 y finalmente 98.5 y 199.8. Y con eso pues ya tenemos nuestra tabla lista para proceder con el análisis, ¿sí? Ahora, vamos a mirar algo que es interesante. Cuando nosotros estamos utilizando la herramienta de diseño experimental para hacer el análisis, una vez que creamos un diseño factorial, no nos va a permitir trabajar con modelos cuadráticos. Entonces vamos a tener que utilizar otra herramienta para generar estos modelos cuadráticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Minitab por defecto entiende que va a trabajar con modelos únicamente full factoriales, entonces significa que va a trabajar únicamente con modelos lineales, ¿sí? Y de hecho, este modelo lineal va a ser la base para luego trabajar con cualquier otro modelo, entonces está bien que el Minitab nos entregue esa información inicialmente y a partir de ahí, pues, podemos empezar a trabajar en la optimización, ¿sí? Pues vamos acá, nos ponemos estadísticas, diseño de experimentos, vamos a poner factorial. De aquí vamos a analizar nuestro diseño factorial. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Obviamente la resistencia. Nos vamos a los términos del modelo. Aquí vamos a poner de tercer orden. Entonces significa que nos va a presentar primero los efectos principales, que ya sabemos que son los efectos de los factores solitos. Luego nos va a entregar las interacciones entre dos factores. Entonces tenemos la interacción entre el factor AB, el factor AC y el factor BC, todas las combinaciones posibles. Y finalmente vamos a tener la interacción entre los tres factores, que son los factores A, B y C, ¿no? Entonces le ponemos OK. Covariables ya sabemos que no tenemos. Yo voy a buscar un ejercicio con covariables para poder incluirlo en la siguiente clase. Luego vamos a poner gráficos. Y aquí nos permite generar el diagrama de Pareto, que ya sabemos que es importante para nosotros poder analizar los defectos. Entonces le ponemos OK. Y finalmente nos vamos a almacenar y vamos a almacenar los valores residuales para luego hacer el análisis de los supuestos, ¿no? Le ponemos OK y se nos genera nuestro análisis, obviamente el modelo y todo el análisis que nosotros realizamos, ¿no? Ya, entonces aquí nos indica nuevamente la tabla de resumen de los factores, ¿no? Entonces tenemos el número de factores, los niveles que tiene cada uno. Y aquí tenemos pues la tablita importante para nosotros, ¿no? Que es la tablita de la ANOVA. Y vamos a hablar sobre el Pareto. Entonces, primero vamos a analizar un poquito la tablita de la ANOVA. Ya sabemos que el p-value de la ANOVA le voy a copiar en el Excel para poder ir. Oh, no, aquí mismo puede dibujar.
Ya, entonces ya sabemos que lo más importante de la tablita de la NOVA es del p-value, ¿no es cierto? Entonces aquí nos va a indicar cuáles son los factores significativos y cuáles no son significativos. Entonces, por ejemplo, aquí el porcentaje de madera nos indica que tiene un p-value de 0.001, que es menor a la significancia 0.05, por lo tanto, es significativo, ¿no? Luego tenemos el tiempo de cocción, que nos da un p-value de 0, por lo tanto, es significativo. Luego tenemos la presión, que nos da un valor de 0 y por lo tanto son significativos, ¿no? Entonces, los tres efectos principales son significativos. Y luego vamos con las interacciones. Entonces tenemos la primera interacción, que es el porcentaje de madera con el tiempo de cocción, que tiene un p-value de 0.08. Esto que nos está indicando eh, que no es significativo, ¿no? Porque es mayor que el nivel de significancia. Entonces, esta interacción tranquilamente la podríamos eliminar del modelo. Entonces, le ponemos X. Luego tenemos el porcentaje de madera por la presión, y aquí tenemos un p-value de 0.015, que es menor que el nivel de significancia, por lo tanto, este sí es significativo. Luego tenemos el tiempo de cocción, y en este caso nos dice que es de 0.075, mayor que el p-value, que es 0.05, tampoco sería representativo. Y finalmente, en las interacciones de los tres factores, tenemos un p-value de 0.29, que ya no es representativo tampoco, ¿no? Entonces, obviamente, estos términos los podemos eliminar de nuestro modelo para que tengamos un mejor ajuste, ¿de acuerdo? Entonces, eso como primer dato. Vamos a continuar con el análisis. Vamos a bajar un poquito. Uy, tengo que borrar esto. Esperen. Ya. Ya, y ahora sí nos vamos a la parte de acá. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama de Pareto de los efectos estandarizados, ¿no? Entonces podemos ver que nuevamente podemos comprobar simplemente la información que tenemos de arriba de una forma más gráfica, ¿no? De hecho, si es que yo tuviese que presentar los resultados, no presentaría la nova inicial, sino presentaría únicamente mi diagrama de Pareto, porque aquí es mucho más visual la información que estoy entregando, ¿no? Entonces, básicamente me dice que estos de aquí son los defectos representativos significativos, que son los defectos principales. De hecho, el factor B es el factor que tiene mayor influencia sobre la variable de respuesta. ¿Cuál es el factor B? El tiempo de cocción. Entonces, eso va a ser lo más influyente a la hora de tener una mayor diferencia en la resistencia del papel que estamos produciendo, ¿no? Luego tenemos el factor C, que es la presión, y finalmente tenemos el factor A, que es el porcentaje de madera. De todos estos factores, la única interacción que nos da alguna diferencia significativa, pues únicamente es la interacción entre el factor A y el factor C. Entonces, serían estas condiciones de aquí, ¿no? El resto de interacciones, como ya no son significativas, pues simplemente no nos interesaría analizar porque ya no nos van a dar información relevante sobre el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eliminar todas estas interacciones y que toda la variabilidad que tienen estas interacciones, pues sumarlas al error experimental, como lo hablamos al inicio de la clase, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner borrar y vamos a seguir bajando para seguir analizando. Ya, eso básicamente hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería, trabajar con un modelo una cosa adicional que no analizamos aquí, perdón, antes que me vaya, es precisamente esta parte de acá. Fíjense en que aquí tenemos el R cuadrado ajustado y el R cuadrado predicho, ¿no es cierto? Entonces siempre habíamos dicho que no es recomendable que se trabaje con una diferencia mayor del 15%. Entonces aquí tenemos un 80% y aquí un 60%. Entonces ahora sí tenemos una diferencia como del 20%. Ya nos estamos alejando del 15%. Entonces eso significa que eh, el modelo matemático que se está generando ya no es muy representativo de los datos y por lo tanto tendría que trabajar con otro modelo, ¿no? Entonces eso refuerza la primera hipótesis que tenemos, no hipótesis, no, sino la primera idea que tenemos, que es disminuir los parámetros del modelo y quedarnos únicamente con aquellos defectos significativos, es decir, los defectos principales y la primera interacción, ¿no? Entre el factor AC. Vamos a borrar todo esto.
Y vamos a generar nuevamente el análisis. Entonces vamos a análisis, diseño de experimentos, y aquí tenemos nuevamente analizar nuestro diseño factorial, ¿no? Ahora nos vamos nuevamente a los términos y en este caso vamos a quitar todos los términos que no son significativos. Entonces vamos a quitar el término AB, vamos a quitar el término BC y vamos a quitar el término ABC. Y nos vamos a quedar únicamente con aquellos que nosotros identificamos que son significativos, ¿no? Entonces le ponemos OK y OK. Y aquí se nos genera nuestro nuevo modelo matemático. Ok, entonces, fíjense primero que ahora todos nuestros efectos son significativos, ¿no es cierto? Entonces, los factores principales tienen un efecto significativo y la única interacción, pues también, ¿no? Segundo, el R cuadrado del modelo, a pesar de que disminuyó, ¿no es cierto? Porque obviamente al tener una menor cantidad de factores, se disminuye la cantidad de parámetros, ¿no? Y por lo tanto, como no tenemos ya tantos parámetros que sean específicos del modelo, pues va a ser un modelo más, menos preciso, ¿no? En términos generales. Pero lo que estamos ganando aquí es que esta diferencia entre el R cuadrado ajustado y el predicho ya se encuentra dentro de los límites, ¿no? Que es del 15%. Entonces, obviamente el modelo ya es más representativo del proceso en este caso, ¿no? Para el análisis de la ANOVA que nos estamos refiriendo precisamente ahora, ¿sí? Y obviamente el diagrama de Pareto pues ya corresponde con lo que nosotros habíamos analizado, ¿sí? Entonces, hasta aquí, pues, ya obtendríamos una primera respuesta. Y si es que nosotros quisiésemos trabajar de forma como que un poco más superficial, pues, a partir de esto, pues, podríamos replicar el análisis con la herramienta de regresión lineal y hacemos las diferentes comparaciones entre los términos AB o simplemente podríamos pedirle que con este modelo lineal nos optimice la respuesta. Entonces nos vamos acá, diseño de experimentos, factorial, y le vamos a pedir eh, que nos optimice la respuesta, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo era maximizar la resistencia, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a poner como que maximizar. Eh, Aquí generalmente es cuando nosotros podemos poner restricciones. Entonces, por ejemplo, si es que yo no quisiera o ese era el caso que a veces, que alguna vez Percy me preguntó, ¿no? Me dice, bueno, yo tengo tres factores que quiero optimizar, pero de pronto tengo un cuarto factor que yo no puedo modificar el límite de operación. Entonces, aquí yo podría considerar ese factor y sujetarle, ¿no? Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, yo no puedo incrementar más allá del 8% o más allá, no sé, por cualquier razón no voy a poder incrementar más del 5% el porcentaje de madera. Entonces aquí le voy a poner precisamente ese límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podría trabajar más allá del segundo nivel. Entonces, pongo 4 y obviamente el modelo no me va a poder permitir sobrepasar ese límite de operación, ¿sí? Pero si no, si es que yo digo puedo trabajar libremente dentro de todos los rangos, entonces le pongo sin restricciones. Y pues el modelo trabajará dentro de todo el rango que nosotros le definimos inicialmente. Aquí la gráfica de optimización, los resultados, la solución y la predicción, almacenaje no almacena nada y el modelo pues nos verificamos que es el modelo que estamos trabajando, ¿no? Lo ponemos OK y aquí tenemos nuevamente nuestra respuesta optimizada. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, aquí nos dan los parámetros optimizados de nuestro modelo, ¿no es cierto? Entonces nos dice que vamos a trabajar con el porcentaje de madera 2, con el tiempo de cocción 4 y con la presión de 65. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la resistencia que nosotros vamos a obtener? 200.925, que corresponde al 100% de deseabilidad, es decir, va a ser la respuesta máxima que vamos a obtener. ¿Sí? En este caso, fíjense en que nuestro modelo
matemático, al ser un modelo lineal, está considerando las variables como variables categóricas, ¿no? Entonces, no está considerando un modelo como con variables continuas. Y por eso precisamente es que nos entrega estas condiciones de operación como las mejores condiciones de operación y no nos entrega, por ejemplo, un tiempo de cocción de 3.8 horas, sino que nos dice que no, que las mejores va a ser a las 4 horas, ¿no? Y el porcentaje de madera también nos indica uno de los niveles que nosotros seleccionamos y no un valor intermedio entre los niveles, porque se trata de un modelo lineal, ¿sí? Que además está considerando básicamente todos nuestros factores como factores categóricos, ¿sí? Entonces, hasta allí podríamos llegar con nuestro análisis normal de un diseño factorial, cuando estamos considerando únicamente un modelo lineal para hacer el análisis de la nova. Y fíjense que estamos obteniendo la mejor condición posible, ¿no? Entonces, si quisiéramos únicamente resolver el ejercicio, pues estamos contestando la pregunta C, que nos dice bajo qué conjunto de condiciones debería operarse este proceso. Entonces, ¿qué conjunto de condiciones? Tenemos porcentaje de madera 2, tiempo de cocción de 4 horas y presión de 650 PSI. Entonces, esas son las mejores condiciones y con eso obtengo una resistencia de 200.925 que se supone que es la máxima. ¿Sí? Y con eso, pues, obviamente estaríamos cumpliendo con el análisis de nuestro diseño factorial. Ahora, lo que yo les quería mostrar el día de hoy, como les dije, cuando estamos haciendo el análisis del diseño factorial, en este caso, pues ya no nos permite trabajar, el Minitab no nos permite trabajar con modelos cuadráticos. Pero si es que nosotros nos vamos a la herramienta de regresión, aquí tenemos regresiones y el modelo ajustado. Aquí sí podemos nosotros especificar cuáles van a ser los elementos de nuestro modelo y pues ya podríamos trabajar con modelos cuadráticos, ¿de acuerdo? Y modelos de predicción más confiables. Entonces, aquí vamos a ingresar nuevamente nuestra variable de respuesta, que sería la resistencia, los predictores continuos y los predictores categóricos. En este caso, nosotros no tenemos ningún predictor categórico, ¿no es cierto? Tenemos únicamente predictores continuos porque nuestras tres variables, nuestros tres factores que estamos analizando son factores continuos. Entonces, vamos a ingresar únicamente en esta parte de aquí. Porcentaje de madera, tiempo de cocción y la presión, ¿sí? Entonces, esos van a ser nuestros tres predictores que obviamente son los factores. Y ahora sí nos vamos a la parte más interesante, que es la parte del modelo. Entonces, en esta parte yo ya puedo, como estoy trabajando con predictores continuos, ya puedo considerar los términos cuadráticos de cada uno de ellos. Y podríamos trabajar con un modelo súper complejo, pero generalmente, más allá del término cuadrático, pues ya es un poquito difícil que sean significativas de esas interacciones, entonces únicamente vamos a llegar hasta el modelo cuadrático, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vamos a considerar los defectos principales que ya tenemos aquí, porcentaje de madera, tiempo de cocción y presión. Segundo, vamos a considerar las interacciones. Entonces tengo porcentaje de madera con el tiempo de cocción y le vamos a agregar este, ¿no? Luego tenemos el porcentaje de madera con la presión y le vamos a agregar. Luego tenemos el tiempo de cocción con la presión y nuevamente le agregamos, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya tenemos los tres efectos, las tres interacciones de segundo orden, ¿no es cierto? El factor A con el B. Ah, no, espérame, este le puse mal. Ya, tenemos porcentaje de madera con la presión, nos falta el porcentaje de madera con el tiempo de cocción, ¿no? Lo vamos a añadir. Ahora sí, tenemos porcentaje de madera con el, no, otra vez, espera. Vaya, ya. Ya, verán, aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Le voy a borrar y voy a ingresar nuevamente. Cuando nosotros ingresamos estos términos de segundo orden, generalmente ya no son los cruces entre los factores, sino que ya nos va a aumentar el cuadrático. Entonces, es decir, el factor A por el factor A
Entonces ya tenemos el elemento cuadrático, y luego el factor b por el factor b y tenemos el elemento cuadrático, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros queremos utilizar los cruces con cada uno de los factores, vamos a utilizar la tercera opción, que nos dice agregar los predictores cruzados en el modelo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener porcentaje de madera, seleccionamos de arriba con cuál le queremos cruzar, con el tiempo de cocción, entonces le añadimos, ¿no? Y se nos agrega porcentaje de madera con tiempo de cocción. Luego el porcentaje de madera con la presión y le añadimos, tenemos el segundo cruce. Luego el tiempo de cocción con la presión, seleccionamos y añadimos y tenemos el tercer cruce, ¿no? No sé si es que están hasta allí o tuvieron algún tipo de problema con con añadir estos términos del modelo. No, ok. Entonces ahora vamos a poner el cruce de los tres factores, ¿no es cierto? Entonces aquí le vamos a poner el porcentaje de madera, el tiempo de cocción y cuál nos falta, la presión, ¿no? Entonces tenemos el cruce de los dos con la presión y le podemos añadir. Entonces aquí ya tenemos el cruce de los tres factores. Porcentaje de madera, tiempo de cocción y presión. ¿Sí? Y ahora sí vamos a ir agregando los términos cuadráticos. Entonces vamos a poner porcentaje de madera con porcentaje de madera y vamos a añadir con la segunda opción que nosotros tenemos. Y le ponemos añadir, ¿sí? Entonces fíjense que se nos agregó porcentaje de madera con porcentaje de madera. Luego el tiempo de cocción con el tiempo de cocción, con la segunda opción le podemos añadir. Y finalmente la presión con la presión y le podemos añadir. Ahora, algo adicional que nosotros podemos hacer es agregar la interacción entre el efecto cuadrático de cada factor con el cruce de otro factor, ¿sí? Y aquí vamos a ir generando un modelo más complejo. En este caso no lo vamos a hacer todavía, simplemente vamos a ver cuál es el ajuste que nos da este modelo de regresión, hasta aquí nada más, considerando únicamente los efectos cuadráticos principales, por decirlo de alguna forma. Y le vamos a poner OK. Luego tenemos, bueno, aquí en las opciones no vamos a poner nada, codificación tampoco, en los gráficos el diagrama de Pareto para analizar los efectos, ¿no es cierto? Luego vamos a poner los resultados, ya tenemos el análisis de la balanza, y almacenaje, pues, como siempre, los iguales, ¿no? Entonces, OK y OK. Entonces, nuevamente se nos generó el modelo de regresión, ¿no? Ahora, fíjense en que tenemos algo importante en esto y una diferencia súper importante, que en el caso anterior, como nuestros factores estaban considerados como factores categóricos, porque a pesar de que les pusimos como factores numéricos, del programa les entiende como que son factores discontinuos y no son factores continuos, únicamente cuando estamos trabajando con la herramienta de superficie de respuesta, ahí sí va a entender aquellos o nos va a pedir que especifiquemos cuáles son factores continuos y cuáles no. Pero en la herramienta del diseño factorial, pues todavía no nos lo solicita. Por ello es que estamos utilizando esta regresión, ¿no? Entonces, fíjense que primero el modelo que nosotros utilizamos cambia dramáticamente, porque antes se consideraban cada una de las interacciones como un elemento del modelo, ¿no? Al ser un modelo lineal con predictores categóricos con factores categóricos, perdón. Pero en este caso, como ya tenemos un modelo de regresión, y los modelos de regresión sí ya nos permiten hacer una predicción del comportamiento de las variables, entonces ya tenemos un modelo más comprimido. Además que como le indicamos al inicio al sistema, pusimos que estas variables van a ser variables continuas, ¿no es cierto? Entonces son predictores continuos y por lo tanto los considera así. Ya no tenemos un modelo con tantas dimensiones, sino que tenemos un modelo más ajustado, ¿no? Y ahora, pues, en esta parte, bueno, no nos vamos a detener tanto en esta parte de aquí porque tenemos básicamente el p-value de cada uno de los coeficientes, ¿no? Ahora tenemos el modelo matemático que estamos utilizando. Fíjense que aquí tenemos un ajuste del 76%.
un R cuadrado ajustado del 68 y el predicho del 56, ¿no? Aquí estamos manteniendo apenas la diferencia con el 15% y el modelo nos está explicando únicamente el 75% de la variabilidad, ¿sí? Entonces el otro 25%, pues no. Si es que quisiéramos ser rigurosos en procesos industriales, pues tenemos un modelo no tan ajustado, ¿no? Lo deseable sería que tengamos un R cuadrado superior al 90%, dependiendo de qué tan rigurosos queramos trabajar. Pero si es que se tratan de procesos de investigaciones sociales, pues con el 75% es bastante aceptado, ¿no? Y de hecho, en algunos casos de ciencias exactas, pues también se pueden utilizar R cuadrados superior al 75%, que ya, como nos están explicando, eh, el 75% de la variabilidad de nuestro proceso, pues ya es bastante acertado también, ¿no? Entonces, eh, luego en el análisis de la varianza, pues tenemos el p-value, ¿no? Y aquí podemos ver cuál de ellos es significativo. Y si nos vamos en la parte de acá abajito, pues podemos ver cuáles son los elementos de nuestro modelo de regresión que tienen un efecto significativo, ¿sí? Entonces, aquí, si es que nos podemos analizar cada uno de los elementos del modelo, pues podemos ver que en este modelo, pues básicamente tenemos solo un elemento que es representativo, ¿no es cierto? Que es la interacción del factor C con el factor C, que sería el 0.018, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ir ajustando al modelo a fin de que el modelo sea más, o sea, tenga una mayor cantidad de efectos significativos, ¿sí? Entonces, vamos a ir eliminando de a poquito aquellos efectos que no son significativos y nos vamos a quedar únicamente con los que sí. Entonces, para ello, nuevamente nos vamos a estadísticas, vamos a regresión, modelo ajustado. Y en este caso, pues, nuevamente nos vamos al modelo. Y en el modelo vamos a ir eliminando aquellos términos que vimos que no son representativos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir eliminando las partes cuadráticas que no resultaron representativas, ¿no? Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, el porcentaje de madera con el porcentaje de madera no nos dio un efecto significativo. El tiempo de cocción con el tiempo de cocción tampoco. Y únicamente el elemento cuadrático que nos dio un resultado significativo fue la presión. Entonces vamos a correr un segundo modelo con los efectos principales, con este elemento cuadrático y con las interacciones de todos los factores para ver qué nos resulta, ¿no? Entonces le ponemos OK y nos genera un siguiente modelo matemático, ¿no? Entonces, en este siguiente modelo matemático, pues se nos bajó el ajuste, de hecho, un poquito. Y si nos vamos a analizar los efectos, únicamente la interacción C con C es la más representativa. Entonces, en ese caso, podemos ir eliminando las interacciones. O antes de ello, pues, podemos hacer un análisis utilizando las gráficas de acá. Entonces, vamos a utilizar este factorial plots. Entonces, nos va a permitir graficar los efectos de cada uno de los factores, ya sean los factores principales y también las interacciones, ¿no? Entonces nos vamos a ir aquí a las gráficas y le vamos a pedir que nos ponga también las gráficas de la interacción para poder analizar y tomar una mejor decisión sobre nuestro modelo, ¿sí? Entonces, primero podemos ver el efecto principal. Aquí tenemos el porcentaje de madera que nos va desde 198 hasta los 70. El tiempo de cocción de 30 hasta, perdón, de 3 hasta las 4 horas, ¿no? Que tiene un efecto lineal. Y la presión, en este caso, como estamos trabajando la presión con el único efecto cuadrático, entonces aquí sí nos proporciona esta, un comportamiento cuadrático, ¿no? Del efecto de la presión. ¿Qué más? Ya, ahora si nos vamos a los efectos de las interacciones, fíjense que básicamente ninguna de las interacciones es significativa, ¿no? Porque ninguna de estas líneas se llega a cruzar.
dentro de los límites establecidos, ¿no? Entonces, de pronto, fuera de los límites establecidos que nosotros expandimos el diseño experimental, pues podríamos encontrar algún tipo de interacción significativa, pero como podemos ver, nunca llegan a cruzarse ningún nivel de los factores, entonces no son representativos, ¿no? De pronto los que están más cercanos o tienen algún tipo de efecto un poquito más visual es el porcentaje de presión relacionado con el porcentaje de madera, perdón, la presión con el porcentaje de madera. Y lo mismo acá, ¿no? Nos indica que es la presión con el porcentaje de madera. Entonces, de pronto a esa interacción sí podríamos dejarle, que es el efecto AC que vimos en el modelo lineal que tenía una mayor significancia, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir nuevamente a estadísticas, regresión, y vamos a generar un siguiente modelo a fin de que se nos ajuste un poquito más, ¿no? Entonces vamos a quitar estos elementos de aquí, que tenemos porcentaje de madera con tiempo de cocción. Lo quitamos, tenemos porcentaje de madera con la presión, ese lo dejamos. Luego tenemos tiempo de cocción con la presión, lo retiramos. Y finalmente este porcentaje de madera, presión y tiempo de cocción lo retiramos. Damos OK y se nos genera un nuevo modelo matemático. En este modelo matemático, pues obviamente ya es más reducido de dimensiones. Aquí tenemos un mejor ajuste entre el R cuadrado ajustado y el predicho, la distancia que teníamos cada vez se va haciendo más pequeñita, ¿no? Y aquí ya identificamos dos factores que son significativos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el, 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 el factor B, que habíamos visto que es el que es más importante en este caso, que es el tiempo de cocción, y la interacción del factor C consigo mismo, ¿no? Con la presión, esa parte cuadrática. Entonces este modelo ya es un poco más ajustado, ¿no? Porque ya nos ven identificando cuáles son los factores más importantes. Y si es que nosotros queremos ser un poquito más, o sea, seguir realizando un análisis un poco más profundo, pues podemos quitar el efecto cuadrático y quedarnos con el modelo inicial que encontramos con el ANOVA, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué ajuste nos da este modelo. En este caso, pues, se disminuye el ajuste, entonces ya no es deseable, tendríamos que seguir aumentando los términos del modelo para que se nos vaya incrementando el ajuste. Y lo interesante de esto es que en este caso, pues, ya encontramos que los efectos principales ya son representativos, ¿no? Como los habíamos visto inicialmente. Entonces, el efecto más importante es el efecto del factor B, que es el tiempo de cocción, y luego el efecto del factor C, que es la presión, ¿sí? Como podemos ver a través de este análisis, pues básicamente este diseño en general no se puede explicar muy bien a través de un modelo de segundo orden. De hecho, el análisis que hicimos previamente con el modelo factorial lineal, pues nos está dando mayor ajuste, ¿no? Incluso del 90%. Entonces, y además, en este caso, pues, pudimos encontrar que hay algunos factores que son más significativos, ¿no es cierto? De hecho, nos quedamos con 4 términos significativos. Entonces, luego de realizar estos análisis, pues, personalmente yo me quedaría con el primer análisis, que es el modelo lineal que hicimos a través de la herramienta de diseño experimental, ¿sí? Sin embargo, siempre es importante que ustedes conozcan este tipo de herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como les digo, nos permite generar los modelos predictivos, ¿no es cierto?, del fenómeno, a pesar de que ya sabemos que el modelo no se va a llegar a ajustar tanto. Y en este caso, pues ya podemos utilizar las herramientas de superficie de respuesta. Entonces, en este caso, pues podemos llegar a generar estas gráficas, ¿no? ¿Por qué quería llegar a generar una superficie de respuesta? Primero, para que ustedes la conozcan, porque nunca hemos trabajado con una superficie de respuesta. Y segundo, ¿por qué? Porque únicamente nosotros vamos a poder generar un modelo adecuado de superficie de respuesta cuando nosotros tenemos factores cuadráticos. Entonces, si ustedes se fijan, en esta superficie de respuesta básicamente tenemos
una superficie plana, no tenemos ninguna curvatura, ¿no es cierto? Entonces, en el modelo, en el momento en el que se van presentando curvaturas por las interacciones o curvaturas por los factores cuadráticos de cada uno de los modelos, entonces se van encontrando como cosas más interesantes, ¿no? Pero tener una cosa plana, pues significa que sencillamente no es útil generar un modelo de superficie de respuesta, ¿no? Entonces, la mejor estrategia de optimización en ese caso, pues sería el modelo lineal que lo utilizamos inicialmente, ¿sí? Pero hicimos este análisis precisamente para que ustedes vayan entrenándose en este tipo de análisis, ¿no? Valga la redundancia. Ok, entonces, eso sería, no sé si es que tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Ah, bueno, perdón, antes de terminar, pues vamos a generar las gráficas de los datos, la factorial, podemos analizar diseño factorial, y en la gráfica vamos a generar las gráficas de los residuales, obviamente para hacer un análisis de los residuales y comprobar que el modelo que nosotros estamos utilizando es adecuado, ¿no? El análisis de la nube es adecuado. Entonces, aquí tenemos la primera gráfica de distribución normal, de probabilidad normal, y podemos ver que sigue una línea continua completamente lineal, ¿sí? Luego tenemos la gráfica de los residuales versus los predichos, y podemos ver de igual forma que están distribuidos prácticamente de forma homogénea, tanto arriba y abajo de la línea de referencia. Y luego tenemos el orden que también tiene un orden completamente aleatorio, ¿no? Entonces, a partir de estas gráficas, pues podemos decir que se están cumpliendo con los tres supuestos del modelo, con el supuesto de normalidad, homoelasticidad e independencia de datos, ¿no? Entonces, la respuesta que podríamos obtener a través de este modelo, pues, sería aceptable, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí. No, ok. Entonces, ahora vamos a continuar con nuestra temática. Y en este caso, pues, ya. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la formación de bloques. A ver, te escucho, Percy. Sí, gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Tenía cierta duda. Usted nos mostraba las superficies de respuesta y en esas superficies de respuesta se podría entender de que ahí en ese gráfico estarían las condiciones con respecto a la pregunta del ítem C. ¿Bajo qué conjunto de condiciones debería operarse este proceso? Ahí se tendría que buscar el nivel de las combinaciones del niveles de los factores, la mejor combinación, profesor. Así es. De hecho, la superficie de la respuesta precisamente te permite identificar eso, ¿no? En factores que son continuos. Volvamos al mini-tab. Espérame un segundito. Ya. Pero eso va a depender del modelo, ¿no? Entonces, en este caso, como es un modelo lineal, pues utilizamos la herramienta de optimización que tenemos por acá, ¿cierto? Por aquí está. Y como los considera únicamente como factores discontinuos, pues nos indica ese valor, ¿no? Ahora, si es que nos vamos a la superficie de respuesta, déjame le copio y le hago un poquito más grande a este gráfico que nos dé en cualquier hoja. Ya, ya. Obviamente aquí vamos a tener
tres ejes, ¿no es cierto? Por eso se produce la superficie. Entonces, en el eje de las ordenadas, nosotros, bueno, de la Y, nosotros vamos a tener la variable de respuesta, que en este caso es la resistencia. En el eje de las de X vamos a tener el porcentaje de madera y en el eje de la Z, en este caso sería la profundidad, el tiempo de cocción. ¿Sí? Entonces, obviamente, el modelo te va a indicar que el punto máximo en el que tú puedas encontrar la mayor resistencia, pues serían las mejores condiciones de operación. Pero aquí como tenemos tres factores continuos, es decir, la presión, la temperatura y el porcentaje, entonces no podemos graficar las tres dimensiones porque ya tendríamos cuatro dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, lo que hace el programa es considerar en este caso para la presión, ¿no? Va a identificar cuál va a ser la presión que nos permita alcanzar la mejor resistencia, y en este caso para cada una de las presiones que nosotros seleccionemos, pues nos va a generar diferentes superficies, ¿no? Obviamente todas paralelas, ¿sí? Entonces por eso es que aquí nos indica cuál va a ser la mejor presión. Entonces para esta presión en específico, para los 516 PSIs que pueden ser, entonces nos genera esta superficie que es la mejor también, ¿no? Y en esta superficie, pues, nosotros podemos identificar que, por ejemplo, en este punto de aquí que estoy señalando, vamos a obtener eh, la mayor resistencia a la presión, ¿no? Que de hecho me parece que está superando un poquito a los 199. Entonces, en este punto, pues, tenemos que leer cuáles son las condiciones de operación, que podrían ser cerca del 2% de porcentaje de madera y cerca de las 4 horas del tiempo de cocción, ¿no? Si tú te fijas, pues básicamente estamos obteniendo las mismas respuestas que obtuvimos con el análisis del modelo lineal. Vamos acá. Estamos obteniendo básicamente las mismas respuestas, ¿no? Porcentaje de madera 2, tiempo de cocción 4, pero aquí tenemos la presión de 6. En el primer modelo, en este modelo lineal, al considerar un factor categórico, obviamente la respuesta va a ser cualquiera de los niveles que nosotros le dimos. Entonces podría ser 400, 500 o 650. Pero en este caso, al ser un modelo que considera factores continuos, entonces puede devolvernos una respuesta tal cual la que nos está dando, ¿no? Entonces nos puede decir que la mejor presión es de 516 y ya no de 650, ¿sí? Pero sí, esta superficie de respuesta nos indica las mejores condiciones. Entonces, obviamente, tenemos que siempre buscar el máximo. En este caso, que lo deseable es incrementar la resistencia, ¿no? Si es que quisiéramos disminuir la resistencia, pues tendríamos que buscar el mínimo. O si tenemos un valor fijo, pues buscar ese valor, ¿no? Profesor, en ambos casos, esta metodología de superficie de respuestas se estaría llevando a una función máxima, en todo caso, los coeficientes del modelo, ¿no es así? Y debería de salir En este lo mismo, caso, la misma respuesta. no los coeficientes del modelo, no, 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 no. Verás, tenemos dos modelos que son completamente diferentes. En este caso, fíjate que tenemos un modelo, a ver, en este de acá era, ¿cierto? En este segundo que decíamos, ya. En este caso, nosotros tenemos un modelo que es completamente lineal. Entonces, fíjate, este es el modelo matemático que nos está devolviendo el StatGraphics. Entonces, lo que considera como parte del modelo matemático es todas las interacciones. Entonces, mira, aquí tienes el porcentaje de madera a presión para estos dos niveles, para el nivel 4 y 400. Luego tienes el porcentaje de madera a presión para los la siguiente combinación, que sería 4 y 500 PSI. Entonces, el modelo matemático que estamos utilizando de regresión para el primero, bueno, no es una regresión, el modelo para el ANOVA, es un modelo que considera cada una de las interacciones. Entonces, todos estos
pues se llaman coeficientes del modelo, pues son lineales y son mucho más grandes, ¿no? En cambio, cuando estamos utilizando la superficie de respuesta, cuando le indiqué al programa que no los considere como predictores categóricos, sino como predictores continuos, entonces ahí nos cambia la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, primero nos cambia el modelo matemático. Entonces, fíjate que aquí estos son los términos del modelo. Aquí ya tengo el porcentaje de madera. Como el porcentaje de madera puede ser cualquier valor entre 2 y 8, entonces ya me considera como un solo término y no los desagrega con las combinaciones. Aquí tengo el tiempo de cocción. De igual forma, como el tiempo de cocción tengo entre 3 y 4 horas, pues ya no me desagrega. ¿Cómo lo desagrega acá? Entonces, mira, por ejemplo, tengo porcentaje de madera 2, porcentaje de madera 4 y porcentaje de madera 8. Entonces me está desagregando cada uno de los niveles y los incorpora dentro del modelo matemático. En cambio, acá al ser un predictor continuo, ya no me desagrega eso, sino que los engloba todos dentro de un solo componente y obviamente me cambia completamente el modelo, ¿sí? Por ello es que tenemos respuestas diferentes. ¿Cómo podríamos llegar a la misma respuesta a través de las dos herramientas? Pues tendríamos que cambiar los términos del modelo. Entonces nos vamos acá a regresión, regresión, regresión. Y obviamente ya no tendríamos que considerarlos como predictores continuos, sino los tendríamos que considerar como predictores categóricos, que es lo que hace la ANOVA, ¿de acuerdo? Pues fíjate, aquí estoy poniendo porcentaje de madera, tiempo de cocción y presión. Pues le ponemos OK. Y aquí ya me genera el mismo modelo matemático. Entonces, si te fijas, pues es el mismo modelo, ¿no? A ver, déjame ver si las funciones del modelo son las mismas. Modelo. Sí, entonces, obviamente aquí ya voy a tener resultados más parecidos al primer modelo que utilicé a través de la ANOVA, ¿no? Pero aquí también tenemos que considerar otra diferencia. Cuando yo estoy utilizando esta herramienta de regresión, sí estoy buscando la forma de que se ajuste más el modelo a un modelo predictivo. En cambio, cuando yo estoy utilizando la estrategia de la herramienta de diseño experimental, el diseño experimental no busca necesariamente predecir una variable, sino que busca identificar cuáles son los efectos más importantes que me están modificando en la variable de respuesta, ¿sí? Entonces son dos enfoques un poquito diferentes que tenemos que tener en cuenta. En este caso yo utilicé el modelo de regresión porque, o sea, como un fin didáctico para que ustedes puedan ver que a través de esta herramienta nosotros también podemos generar predictores, ¿sí? Pero el diseño experimental no necesariamente busca generar predictores, sino que nos busca identificar cuáles son los principales defectos que nos están afectando en un proceso determinado. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la formación de bloques. Cuando nosotros utilizamos bloques, cuando nosotros conocemos de antemano, el criterio que vamos a utilizar para la formación de bloques es el mismo que utilizamos en los diseños experimentales más sencillos, que es el diseño de bloque completamente aleatorizado y el diseño de bloques, perdón, y el diseño de cuadrado latino, ¿no? ¿Por qué nosotros seleccionamos utilizar o no utilizar un bloque? Cuando nosotros conocemos que algún factor de antemano, o sea, de antemano conocemos que este factor nos puede modificar la variable de respuesta, ¿no es cierto? Pero simplemente no queremos analizar el efecto que tiene este factor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de la formación de bloques, nosotros lo que hacemos es identificar claramente cuál es el efecto que tiene el factor, quitarlo del error experimental y obviamente con esto disminuimos la variabilidad del error experimental y analizar únicamente los efectos de los factores que nos interesan, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa si es que nosotros no formamos el bloque? Si es que no formamos el bloque, la variabilidad del factor de bloque, que puede ser muy importante, la sumamos al error experimental, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el error experimental? Lo estamos haciendo más grande. Y al momento que nosotros comparamos un factor con el error experimental y tenemos esta variabilidad aumentada por el bloque, que es mucho más grande, pues no vamos a poder identificar alguna diferencia significativa, ¿no? Pero si nosotros a esa variabilidad del bloque la sacamos aparte, obviamente disminuye la variabilidad del error experimental y al comparar con la del factor, pues ya vamos a poder encontrar alguna diferencia significativa en el caso de que exista. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el bloque. Cuando nosotros identificamos una variable que la podemos llamar perturbadora, pues en ese caso tenemos que correr el experimento en bloques. ¿Cuál es la desventaja que nos ofrece el bloque? Al nosotros considerar un elemento adicional de variabilidad, obviamente nos está disminuyendo el número de grados de libertad que tiene nuestro diseño experimental y por lo tanto disminuye los grados de libertad del bloque, ¿no? Del bloque que digo del error experimental. Entonces eso nos obliga generalmente a trabajar con mayor cantidad de corridas experimentales. Y la segunda desventaja del bloque es que ya no nos permite aleatorizar completamente las corridas experimentales, ¿no es cierto? Porque vamos a estar condicionados al bloque que estamos utilizando para trabajar en la corrida experimental, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es una desventaja? Porque ya sabemos que en el momento en el que nosotros aleatorizamos completamente nuestras corridas experimentales, pues podemos distribuir de forma más homogénea todo el error experimental en caso de que se presente alguna diferencia entre las unidades experimentales, ¿sí? Entonces, como que garantizamos que cualquier efecto que nosotros no identificamos, porque puede darse el caso, ¿no es cierto? Que nosotros no logremos identificar alguna variable que nos está generando alguna aleatoriedad, y corremos nosotros nuestro sistema en bloques, entonces podríamos tener el riesgo de que se sesgue, ¿no? Los datos que estamos generando. Ahora, ¿cuáles son las diferencias en el modelo matemático que vamos a encontrar respecto a los modelos que hemos venido analizando previamente? Pues no vamos a encontrar mayor diferencia más que la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros estamos trabajando con un modelo que tiene únicamente dos factores. Pues en este caso, uno de los factores, perdón, aquí tenemos un modelo matemático que nos representa al modelo factorial, ¿de acuerdo? A un modelo factorial. Entonces, ¿cuál es el modelo matemático de los efectos? Tenemos la media, tenemos el efecto del factor A, tenemos el efecto del factor B, tenemos el efecto de la interacción y tenemos el error experimental, ¿sí? Cuando nosotros incluimos un bloque, pues obviamente vamos a tener que incrementar el modelo matemático. Entonces vamos a tener la media general de los datos, el efecto del factor A, el efecto del factor B, el efecto de la interacción, y aquí tenemos el efecto del bloque, que lo estamos aislando, y finalmente el efecto del error experimental, ¿no? Si es que nosotros no tuviésemos aquí el efecto del bloque, pues se reduciría al modelo previo en el cual la variabilidad del bloque la vamos a alimentar al error experimental, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la diferencia que nosotros vamos a tener en cuanto a los modelos matemáticos cuando utilizamos bloques dentro de nuestro diseño factorial. Y aquí tenemos la tablita de la ANOVA cuando estamos trabajando con la formación de bloques dentro de los diseños factoriales. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, simplemente aquí lo que vamos a hacer es incrementar una fuente de variabilidad que sería la fuente del bloque. Obviamente no vamos a considerar la interacción del bloque con ninguno de los factores porque lo que nos interesa es aislar el efecto del bloque y no analizar el efecto del bloque, ¿no es cierto? Y al incrementar este bloque, pues estamos disminuyendo los grados de libertad del error experimental, ¿sí?
Básicamente eso. Entonces, vamos a proceder a realizar un ejercicio en el Minitab de igual forma, para que ustedes se den cuenta cómo nos afecta el utilizar un bloque o no. Y en este caso vamos a utilizar dos herramientas del diseño experimental. La primera va a ser el análisis a través de un ANOVA y la segunda a través de la herramienta de la ANOVA me refiero, ¿no? Y la segunda a través de la herramienta del diseño experimental. Y en este caso pues vamos a ver que podemos llegar a las mismas conclusiones, ¿sí? Entonces, voy a aprovechar también este ejemplo para explicarles otra cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, en este ejemplo que nosotros tenemos aquí, básicamente se trata de un proceso químico. En este proceso químico nos dice que se quiere obtener el mejor rendimiento de una reacción química y se utilizan dos factores, ¿de acuerdo? Entonces, el primer factor va a ser el catalizador que nosotros utilicemos. El segundo factor, perdón, la concentración del reactivo que nosotros utilicemos. Y el segundo factor, el catalizador. Cada uno de estos factores va a tener únicamente dos niveles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un nivel bajo y un nivel alto, ¿sí? Y nos dice adicionalmente que vamos a tener diferentes lotes de materia prima, ¿de acuerdo? Entonces, cada lote de materia prima nos va a permitir realizar únicamente 4 corridas experimentales, ¿sí? Si es que nosotros queremos hacer 3 réplicas de nuestro experimento, obviamente un lote de materia prima nos va a permitir realizar una réplica completa del diseño factorial, porque vamos a poder hacer las 4 réplicas de cada diseño, ¿no? De cada corrida completa. Entonces, como se quieren hacer 3 réplicas, vamos a utilizar 3 lotes de materia prima diferente y por lo tanto vamos a tener 3 bloques diferentes, ¿sí? En este caso, fíjense en que nosotros tenemos una nomenclatura diferente. Entonces aquí tenemos 1, A, B y AB. Entonces, ¿qué nos quieren decir esto? Pues básicamente vamos a ir creando una tablita acá adicional en nuestro Excel indicando esta nomenclatura que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Para que nos quede así súper claro y en el caso de que se les presente eso en algún libro de consulta adicional que ustedes se encuentren, pues lo tengan claro, ¿no? Entonces aquí vamos a ingresar nuestro factor A. Acá vamos a ingresar nuestro factor B. Y aquí vamos a tener cada uno de los bloques, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener la materia prima. Materia prima que constituyen los bloques, ¿no? Entonces vamos a tener el bloque 1, vamos a tener el bloque 2 y vamos a tener el bloque 3, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con los diseños factoriales, siempre vamos a tener un nivel alto y un nivel bajo para cada uno, ¿no es cierto? Entonces, si mi factor A es el catalizador, perdón, la concentración del reactivo, concentración, y el factor B es el catalizador, perdón, catalizador, cada uno con 2 niveles, ¿no es cierto? Entonces podemos codificarlo como el nivel alto y el nivel bajo. Ya sabemos que para el nivel bajo vamos a poner la codificación de menos y para el nivel alto la codificación de más, ¿sí? Entonces, para el catalizador, primero vamos a tener los niveles negativos, bajos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener menos, perdón, para la concentración, y luego los niveles altos, más. Como en el diseño factorial nos indica que tenemos que tener todas las combinaciones posibles de nuestros factores, entonces aquí vamos a tener menos y vamos a tener más, aquí vamos a tener menos y vamos a tener más, ¿sí? Una nomenclatura que se puede utilizar y que de hecho es la que está utilizando la tablita de nuestro ejercicio es denotar por las letras A, B
A, B y las interacciones, ¿no? Entonces, siempre nosotros vamos a utilizar uno de nuestros tratamientos, en este caso las combinaciones de los factores, como el nivel de referencia. A este nivel de referencia lo vamos a denominar como el tratamiento 1, como el tratamiento 1, y este tratamiento 1 va a ser aquel en el cual coincidan todos los niveles bajos de nuestro tratamiento, ¿de acuerdo? De nuestros factores de tratamiento. Entonces aquí, por ejemplo, tengo para la concentración el nivel bajo y para el catalizador el nivel bajo, por lo tanto tengo el tratamiento, el nivel de referencia, que sería el 1, ¿sí? El segundo tratamiento, pues, lo vamos a describir con el nivel. Bueno, no pasa nada, yo lo voy a cambiar, ¿no? Lo vamos a describir con el nivel de nuestro factor de tratamiento que contenga el máximo, ¿de acuerdo? El nivel mayor. Entonces, por ejemplo, aquí a nuestro factor A, que es la concentración, vamos a tener a niveles, ¿no es cierto? Entonces, como aquí tengo el nivel bajo de la concentración del factor, perdón, el nivel bajo del factor A, que es la concentración, y aquí tengo el nivel alto del factor B, que es el catalizador, entonces va a ser representado por el B, que representa a nuestro, al nivel alto del factor B, ¿sí? En este caso, como en el tercer caso, como tengo más en el factor A y menos en el factor B, entonces este tratamiento se va a representar por la letra A. Y finalmente, como tengo los niveles altos de cada uno de los factores de tratamiento, al final, pues vamos a tener el tratamiento AB, ¿sí? Entonces, es por eso es que tenemos esa nomenclatura en nuestros en los datos, ¿no? Pero obviamente lo que nos está indicando los datos es que aquí tenemos más, aquí tenemos más, ¿no es cierto? Aquí tenemos uy, tenemos menos y aquí tenemos más, ¿no? Por eso nos pone 1, A y B. Entonces fijémonos aquí los dos niveles bajos, nivel de referencia, la concentración alta, entonces se representa por el nivel A. Aquí la concentración del factor B alta y del A bajo, entonces lo denotamos por la letra B. Y aquí los dos altos, entonces tenemos la interacción de ambos factores, ¿no? Entonces tenemos la interacción AB, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nos indica. Esta nomenclatura la podemos encontrar generalmente en aquellos diseños experimentales en los cuales se consideran únicamente dos niveles, ¿de acuerdo? Porque cuando ya tenemos más niveles, pues ya no es práctico utilizar esta nomenclatura, ¿no? Entonces, cuando tenemos diseños factoriales de 2K, pues podemos utilizar esta nomenclatura y se puede encontrar eso, ¿no? Entonces, para que sepan qué es lo que representa. Entonces, ahora sí vamos a copiar los datos de cada uno de nuestros tratamientos. 1831. La prima P. 25. 9. 30. El bloque 3. 27. 32. 3. ¿Sí? Entonces, eso nada más para que lo tengamos pendiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos el factor A, que es la concentración, el factor B, que es el catalizador, tenemos niveles altos y niveles bajos, todas las combinaciones posibles, ¿no es cierto? Menos, 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 más, ¿sí? Y luego tenemos los bloques de materia prima. Entonces tenemos el primer lote de materia prima, el segundo lote de materia prima y el tercer lote de materia prima, que son los bloques que tiene nuestro modelo, ¿sí? Ahora, vamos a ingresar esta información en el Minitab. Entonces nos vamos al Minitab. Vamos a generar una nueva hoja de trabajo. Aquí vamos a poner estadísticas, diseño de experimentos. Y nuevamente nos vamos a crear un diseño factorial. Ahora,
aquí vamos a poner a seleccionar la primera opción, que es el diseño factorial con generadores por defecto, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar el número de factores que nosotros tenemos. Tenemos únicamente 2 factores. ¿Por qué pongo 2 factores? Porque el bloque lo voy a considerar después, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente ingreso los factores de tratamiento. Entonces, tengo el factor A y el factor B, por lo tanto, tengo 2 factores. Entonces, ingresamos los 2 factores y seleccionamos el diseño disponible. Entonces, aquí tenemos un diseño factorial que nos dice que cada corrida experimental va a tener 4 unidades experimentales, ¿no? Aquí el número de puntos centrales por bloque, no tenemos puntos centrales. El número de réplicas por cada punto, o por cada punto del diseño experimental, pues sabemos que tenemos 3 réplicas, ¿no es cierto?, en total. Y el número de bloques, pues vamos a poner 3 bloques porque tenemos los 3 bloques de materia prima, que va a ser de hecho el bloque de cada réplica, ¿no? Pues lo ponemos OK. Y aquí vamos a ingresar nuestros factores. El factor A, ya sabemos que es la concentración. El factor B, que es el catalizador. Y aquí lo que les decía, ¿no? Entonces, vamos a dejar codificados con los valores que tiene por defecto. Entonces, vamos a tener el nivel bajo y el nivel alto con -1 y con 1, ¿no? Que además del ejercicio no nos indica cuáles son los valores de concentración en catalizador. Simplemente sabemos que tenemos un nivel alto y un nivel bajo. ¿Sí? Opciones, aquí le vamos a pedir que no nos aleatorice las pruebas experimentales, simplemente para que sea más fácil la copia de los datos. Y en los resultados, pues simplemente la tabla de los resultados. Y le ponemos OK. Y se nos genera nuestra nueva hoja de trabajo. Y en este caso, pues tenemos bueno, la hoja en la cual nosotros tenemos los factores y los tratamientos, ¿no? Entonces ahora vamos a tener que ingresar nuestra variable de respuesta, que es el rendimiento de la reacción química. Primero fíjense que aquí ya nos aparecen los bloques, ¿no? Entonces tenemos el bloque 1, tenemos el bloque 2 y tenemos el bloque 3. Entonces, para cada bloque tenemos la combinación de los factores, ¿no es cierto? Concentración, catalizador. Y luego, pues, luego tenemos sí, concentración catalizador. Y luego tenemos nuestra variable de respuesta que la acabamos de ingresar. Ahora fíjense que tenemos la misma orden de codificación. Entonces aquí tenemos menos, menos. Aquí tenemos menos, menos. Aquí tengo más, menos. Tengo más, menos. Menos, más y más, más. Entonces significa que puedo copiar los datos directamente de cada una de las columnas, ¿no? Eso es lo que voy a hacer precisamente. Copio la primera columna, copio la segunda columna y copiamos la tercera columna. Entonces fíjense que aquí ya tenemos nuestro diseño completo y simplemente pues procedemos a realizar el análisis, ¿no? Entonces nos vamos a diseño de experimentos, factorial, y ahora sí analizamos nuestro diseño factorial. Como la respuesta es del rendimiento, en los términos vamos a poner que nos ponga el diseño factorial completo. Entonces tenemos los defectos principales y la interacción. Como pueden fijarse, el bloque no se considera. Entonces lo ponemos OK como un factor, ¿no? Lo ponemos OK. Finalmente, a ver, en los gráficos le vamos a pedir... en esta herramienta, el Minitab ya nos permite identificar algunos otros gráficos o trabajar con otros gráficos. Entonces aquí, por ejemplo, ya no necesariamente tenemos que trabajar con el Pareto, sino que también nos va a dar el gráfico normal de los defectos principales, bueno, de los defectos, y también es interesante analizar ese gráfico, ¿no? Entonces lo vamos a poner el normal que nos devuelve. Y obviamente los gráficos de los residuales. Lo ponemos OK y por qué. Entonces, ahora, bueno, aquí nos da los coeficientes de los modelos, ¿no es cierto? El modelo matemático y bueno, nos vamos a la parte de acá de la ANOVA. Entonces, en esta parte de la ANOVA, fíjense que primero nos da el ANOVA.
Aquí nos da primero la ANOVA para el bloque, ¿no es cierto? Entonces, en este caso nos da un p-value de 0.498. Ya sabemos que ese p-value, pues, solo nos indica si es que la variabilidad dada por el bloque es importante o no. Y en este caso, pues, podemos considerar que sí es importante. ¿Sí? Bueno, que no es importante, ¿no? Porque tiene un p-value mayor que el de la significancia. Entonces, no pasaba nada si es que no considerábamos los factores de bloqueo. Luego tenemos la concentración, que sí tiene un p-value significativo, porque tiene menor que 0.05, por lo tanto, sí tiene efectos significativos. Un catalizador también tiene efectos significativos. Y luego la interacción, que tiene 0.02, pues también la podríamos excluir del modelo, porque no nos da ninguna información importante, ¿no? Porque la interacción tiene un valor de probabilidad mayor que el nivel de significancia, por lo tanto, no encontramos diferencias significativas. Aquí tenemos el... A ver, vamos a borrar todo esto. Perdón. Luego tenemos el modelo de regresión. Entonces aquí podemos ver cuál es el modelo que tenemos, ¿no? En este caso, ¿por qué no nos desagrega tanto el modelo? Porque como tenemos solo dos niveles, a pesar de ser un modelo categórico, pues los mínimos cuadrados pues permiten hacer eso, ¿no? Cuando tenemos únicamente dos niveles, trabajar con un diseño más compacto. Y aquí tenemos el diagrama de Pareto. Como ya lo habíamos visto, el diagrama de Pareto nos permite identificar cuáles son los efectos significativos. Entonces podemos ver que el factor que tiene mayor importancia en este caso sería la concentración del reactivo, que es el factor A, y luego el factor B. Y como ya vimos, la interacción entre ambos factores pues no nos ofrece ninguna información relevante, ¿no? No es significativa. Y esta es la gráfica normal de los efectos estandarizados. Entonces aquí podemos ver que aquellos puntos que se encuentran en azul y que están cercanos a la línea normal nos indican los elementos del modelo que no son significativos. Entonces podemos ver que en este caso la interacción del punto AB no es significativa, ¿no es cierto? Sí, la interacción AB no es significativa. Y por su parte podemos ver que, por ejemplo, los factores solos, el factor A y el factor B sí son significativos. En algunos programas estadísticos, generalmente este diagrama de Pareto nos cambia de colores cuando nosotros tenemos efectos positivos o efectos negativos, ¿de acuerdo? Pero en este Minitab no nos cambia de colores. Entonces, nosotros tendríamos que analizar las gráficas, ¿no? En este caso, ya utilizando estas herramientas o los otros diseños factoriales que tiene disponible el Minitab, pues podemos generar esta gráfica de aquí, que esta gráfica es bastante interesante, porque la gráfica de los defectos estandarizados, la gráfica normal de los defectos estandarizados, nos permite identificar aquellos efectos positivos y aquellos defectos que son negativos. Entonces, los defectos que se encuentran arriba de la línea normal son los efectos positivos y los efectos que se encuentran abajo de la línea normal son efectos negativos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos criterios de análisis. Primero, aquellos que están cerca de la línea normal, que están marcados por el punto azul, son aquellos efectos que no son significativos, ¿no es cierto? Entonces, la interacción no es significativa. Aquellos elementos que están alejados sí son significativos, entonces el factor A y el factor B sí tienen un efecto significativo, ¿sí? Pero además nos da la información de qué tipo de efecto tiene sobre la variable de respuesta, si es un efecto positivo o si es un efecto negativo. En este caso, como el factor A está arriba de la curva normal, de la línea normal, entonces significa que tiene un efecto positivo, es decir, al incrementar el nivel de A desde el inferior hasta el superior, vamos a tener un incremento en la variable de respuesta. Y por su parte, el factor beta va a tener un efecto negativo porque se encuentra en la zona abajo de la línea normal, ¿sí? ¿Esto qué nos indica? Que al pasar el factor B del nivel bajo al nivel alto, vamos a tener una disminución en la variable de respuesta, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, hay otras herramientas en el Minitab, otras gráficas que nos pueden proporcionar más información para realizar un análisis más detallado de cualquier proceso, ¿no?
Y eso básicamente sería esto con respecto a la formación de bloques en los diseños factoriales, ¿no? Entonces podemos ver que primero tenemos que cambiar la herramienta, ya no vamos a generar, ya no vamos a seleccionar el diseño factorial completo, sino que vamos a seleccionar el diseño factorial con los estimadores por defecto, ¿cierto? Y en ese caso, pues ya tenemos que ingresar el número de bloques con los cuales vamos a trabajar y a partir de allí, pues nos genera el diseño factorial. Otra forma que tenemos de analizar estos diseños factoriales que tienen bloqueo es a través de la herramienta de la ANOVA. Entonces, si nos vamos aquí a la ANOVA, podemos generar el modelo lineal general y ponemos el modelo ajustado, ¿no? Entonces, en este caso, seleccionamos la variable de respuesta, que es el rendimiento. Los factores, aquí vamos a utilizar la concentración, el catalizador obviamente, y en este caso el factor de bloqueo, porque recuerden que el factor de bloqueo es un factor, ¿no es cierto? Los bloques, entonces, ¿qué nos representa? Los lotes de materia prima, pero le vamos a denominar como bloque, ¿no? Entonces, simplemente en el modelo lo que tenemos que considerar son todos los elementos del modelo. Entonces, en este caso, las interacciones entre los diferentes factores, que es la concentración con el catalizador, pero no vamos a considerar ninguna interacción para el factor de bloqueo. Entonces, nuevamente ponemos OK. Y corremos nuestro modelo, ¿no? Entonces, aquí nos da exactamente el mismo modelo. Si ustedes se fijan, la tablita de la ANOVA es exactamente la misma que nosotros tuvimos a través de la herramienta del análisis del diseño factorial. Pues podemos fijarnos que tenemos, por ejemplo, un efecto para el bloque de 0.498 y para la interacción de 0.206 y del resto tenemos 0 y 0.1, ¿no? Entonces nos vamos acá y tenemos de igual forma concentración 0, catalizador 0.05, los bloques 0.498 y la concentración catalizador 0.206. Entonces básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Simplemente a que si nosotros decidimos realizar el análisis a través de la herramienta ANOVA, lo único que tenemos que tener en consideración es que, eh, que el modelo que estemos utilizando sea el modelo adecuado, es decir, sea el mismo modelo matemático, ¿no? Porque cuando utilizamos la herramienta de diseño experimental, pues ya nos considera el modelo, ¿no es cierto? Nos indica únicamente concentración catalizador y su interacción y no el bloque. Entonces, en este caso tenemos que trabajar con el mismo modelo y vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, eso sería con respecto a los bloques de los modelos factoriales. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta allí el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su participación. Como les dije,